Bueno, hola, buenos días a todos. Pues, si os parece, empezamos ya con lo que es la primera mesa de este foro. Nada, mi nombre es Asunción Sánchez, soy directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación de la Consellería de Salud y Consumo de aquí de las Illes Balears. Y nada, simplemente pues quería dar las gracias en nombre, que ya lo ha dicho también la consellera y también el gerente del hospital, a la Sociedad Española de Informática de la Salud, pues dar las gracias por elegir nuestra ciudad para celebrar el 20º Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud. Y también gracias por haberme invitado y dejarme participar en este foro. Como veréis, hoy tenemos la primera mesa que está compuesta por directoras y directores de las autoridades de protección de datos, tanto a nivel estatal como autonómicas. La verdad es que creo que es un tema a día de hoy muy candente y que será una mesa muy enriquecedora y muy interesante para todos. Así que como vamos como un poco de retraso, no me voy a entretener más y simplemente deciros que os voy a dar 10 minutos, será entre 10 y 12, pero vamos a cortar un poco porque si no, no habrá tiempo. Y nada, os iré presentando y después, pues después de cada ponencia, habrá unos minutos para aquellos que quieran hacer alguna pregunta al respecto. O si queréis, las podemos dejar al final y así las respondéis entre todos, quizás mejor. Vale, pues en primer lugar, voy a presentar a quien ya conocéis, a Mar España Martí, que es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Protección Internacional en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro por la Fundación Luis Vives y máster en Mindfulness e Investigación en Contextos de Salud por la Universidad Complutense. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado en la especialidad jurídica desde el 1989. En cuanto a su actividad académica, ha sido profesora del Máster de Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, profesora también del Máster de Acción Política del Colegio de Abogados y profesora colaboradora del Derecho Administrativo en ICADE. Desde julio del 2018, como ha comentado ella, es directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Vale, así que le doy la palabra a la directora. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve, ¿no? Y ir a los mensajes esenciales, pero sí quería deciros, cuando hice el máster en la Complutense de Mindfulness e Investigación en Contextos de Salud y tenía que presentar el proyecto de fin de máster y tuve que pasar por un comité de ética e investigación, me quito el sombrero por lo complicado que es. Fue cuando vi en la práctica lo difícil que es para un comité de ética aplicar la normativa de protección de datos. Era alumna, no y vi lo difícil que era, y por eso, pues, digamos que estoy doblemente concienciada de lo importante que es poder facilitar a los investigadores precisamente el acceso y el tratamiento de los datos, ¿no? Voy a hacer primero una referencia al marco jurídico en relación con la investigación sanitaria en salud. Ya decía que el Reglamento General de Protección de Datos ha flexibilizado los casos de reutilización de la información sanitaria. Hay varios considerandos del reglamento que incluyen criterios interpretativos, por ejemplo, el 159 y el 33, que señalan que el consentimiento se debe interpretar de manera amplia, abarcando áreas de investigación, que la combinación de datos procedentes de distintas fuentes permiten obtener conocimientos más sólidos y de mayor calidad, como es el considerando 157, las excepciones a la prohibición de tratar categorías especiales de datos. Dentro de esas excepciones debe aplicarse cuando estemos hablando de fines de investigación, esto lo dice el considerando 52, y que los datos de salud deben tratarse en beneficio de las personas físicas y de la seguridad en la sociedad en su conjunto, como dice el considerando 53. Y comentaba en la inauguración la importancia de la disposición adicional 17ª, que incorpora específicamente previsiones flexibles para la investigación sanitaria. Por ejemplo, amplía las finalidades del consentimiento, posibilita el tratamiento de datos sin consentimiento en casos de vigilancia de la salud pública. Regula específicamente la investigación sanitaria mediante el tratamiento de datos pseudonimizados, que en algunos casos los comités de ética no lo permiten y la disposición adicional 17ª sí que lo está permitiendo con carácter general y las debidas garantías, y prevé también la incorporación de delegados de protección de datos o expertos en esta materia en los comités de ética e investigación.
Ahora quería hablar, yo voy a ir dando flashes, ¿no? Por ajustarme los 10 minutos, de algo muy importante como son los ensayos clínicos con medicamentos. Durante la pandemia, la agencia facilitó precisamente el desarrollo de esos ensayos clínicos, que no había otra manera más que hacerlos de manera remota. Y en colaboración con la Agencia Española del Medicamento, avalamos los protocolos de monitorización remota de los estados clínicos, que eran de doble ámbito: por un lado el de medidas de seguridad a distancia y por otra parte el protocolo de gestión de la monitorización. En principio los aprobamos solo para el momento temporal de la pandemia, pero viendo las grandes ventajas que ha supuesto, estos protocolos han venido para quedarse. Y donde ahí establecíamos muy claramente la figura del monitor como encargado del promotor del ensayo, y que el responsable de la historia clínica era el propio centro sanitario. En protección de datos es muy importante delimitar bien la responsabilidad en el caso de ambas figuras. Un tema muy importante el año pasado que nos ha supuesto muchos meses de trabajo, y Jesús lo sabe bien, fue la aprobación el año pasado del Código de Conducta de Ensayos Clínicos con Medicamentos y Farmacovigilancia, que presentó Farmaindustria. Puedo decir ya que hay 12 entidades adheridas, 9 en proceso de adhesión, y estas 19 entidades suponen el 80% de la investigación clínica con medicamentos en España. Esto va a suponer un salto cuantitativo y cualitativo para facilitar la investigación clínica y el tratamiento de datos en este ámbito. Evidentemente, esta iniciativa está en interrelación con el Reglamento Europeo de ensayos clínicos, y en el código dejamos también claro que el promotor, esto era algo esencial, que el promotor y el investigador son responsables respectivos, cada uno en su ámbito competencial, y no corresponsables del tratamiento. Y esto derivaba de un dictamen del 2019 del Comité Europeo de Protección de Datos. Y esto además implica, yo animo, si todavía hay alguna entidad en este foro que está valorando adherirse al código, que lo haga, porque aparte de las ventajas que supone, en el caso hipotético de que hubiera una posible infracción, la agencia siempre va a valorar dentro de esa accountability, esa proactividad, como un atenuante, precisamente esa presunción de cumplimiento de la normativa por adherirse a un código de conducta, que es un plus de proactividad por parte de ese responsable o ese encargado. Otro ámbito en el que estamos trabajando muy intensamente, todo el tema de salud digital y la iniciativa del Ministerio de Sanidad para participar en el desarrollo de la iniciativa de la Comisión de Salud Digital. Como bien ha dicho la consejera, están tanto el Ministerio de Sanidad como las 17 comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de salud. Las comunidades autónomas y el Ministerio son los responsables. La Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial es el encargado, y ahí estamos colaborando muy activamente con el proyecto de espacios de datos de salud para poder garantizar no solo la asistencia sanitaria, como decía antes, en casos de desplazamiento, sino también la investigación sanitaria. Y va en relación también con el proyecto de reglamento y el Espacio Europeo de Datos de Salud promovido por la Comisión Europea. Ahí estamos estudiando alternativas más ágiles para articular las plataformas de intercambio y acceso a la información sanitaria, atendiendo las diferentes posiciones jurídicas de todos los que intervienen en el desarrollo del espacio de datos de salud. Estamos participando también, porque nos lo solicitó el Instituto de Salud Carlos III, en la Comisión de Ética e Integridad Científica de la iniciativa IMPACT. Y, como decía, nosotros intentamos, como organismo supervisor y regulador, acompañar y facilitar, ¿no?, el cumplimiento de esta normativa, que en sí misma ya es muy compleja. Si lo combinas con la normativa sectorial en relación con investigación y salud, la complejidad aumenta. Y dentro de las guías y orientaciones disponibles en la página web de la agencia, que es aepd.es, el año pasado habilitamos una nueva área de actuación, que es la de salud. Tenemos otra de inteligencia artificial, os animo a que la consultéis, porque ahí van clasificadas todas las guías, orientaciones, no solo las que hemos hecho nosotros, sino las, por ejemplo, que puedan ser de interés también del Comité Europeo de Protección de Datos. Tenemos una vinculación muy intensa con los delegados de protección de datos y las delegadas de salud. Ya hemos tenido, creo, no sé si 2 o 3 encuentros sectoriales en el ámbito sanitario. El último lo tuvimos el 22 de junio del año pasado, y ahí participaron tanto representantes del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Vino también Jesús, el presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, donde vimos cuáles eran las funciones de los delegados de protección de datos y las carencias.
En este área de salud de la agencia hay 7 apartados, desde información general sobre el tratamiento de datos de salud, cómo ejercer el derecho a acceso a la historia clínica y cuestiones relacionadas con la investigación médica o las brechas de datos personales. Tenemos 2 guías, una para el tratamiento de datos de salud de los pacientes y otra para el tratamiento de datos por parte de los centros de salud, que también están a vuestra disposición. Y dentro de esta responsabilidad proactiva, ¿no?, que es uno de los ejes esenciales del reglamento, que implica la privacidad desde el diseño, es decir, desde el momento en que estamos empezando a diseñar la investigación y la utilización de las tecnologías de la información, hay que tener en cuenta el impacto en la privacidad. Hemos elaborado y publicado varios documentos, como son, simplemente los voy a enumerar porque no me da tiempo a más: el mapa de referencia para tratamientos que incluyan inteligencia artificial, la guía de privacidades del diseño, requisitos para auditorías de tratamientos que incluyan inteligencia artificial, cada una de ellas con más de 20.000 descargas, la guía para la adecuación al reglamento de tratamientos que incorporen inteligencia artificial, donde la hicimos con motivo de algunas dudas que tenían los organismos europeos de financiación de la investigación científica para poder determinar el cumplimiento en relación con el Reglamento General de Protección de Datos de los proyectos presentados. Y tenemos ya en un proceso de maduración importante, no me atrevo a poner fecha, pero será antes del verano, cuando publiquemos el documento de orientaciones para implementar la protección de datos desde el diseño en espacio de datos, no solo en los de salud, sino en el marco de un espacio de estudios sobre inteligencia artificial que creamos desde la agencia el año pasado con expertos del sector público y el sector privado en este ámbito. Para este año tenemos 3 prioridades. Una es publicar estas orientaciones del diseño en espacio de datos. La segunda, celebrar las primeras jornadas de trabajo con representantes de los comités de ética e investigación para poder ver cuáles son los problemas que están teniendo y si es necesario hacer algunas orientaciones específicas para los comités de ética. Actualizaremos el espacio web de salud en función, por ejemplo, de las demandas que nos hagáis o de las propuestas que nos hagáis llegar, y la colaboración intensa con el Ministerio y las comunidades autónomas en el espacio de datos de salud. Insistir en que la agencia intenta ser un organismo cercano, intenta facilitar. Todo mi reconocimiento por la dedicación, o sea, es una profesión de absoluta vocación, de absoluta prioridad. Muchos de los profesionales de investigación en la salud, ¿no?, y de los médicos arriesgaron su propia vida y las de sus familiares durante la pandemia, y no podemos hacer otra cosa que desde las administraciones públicas reconocer, apoyar e intentar facilitar algo que es esencial, ¿no?, en una sociedad moderna, en un país desarrollado como es la investigación en salud. Así que espero que podamos dar propuestas prácticas en el desarrollo de las diferentes ponencias en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. La verdad es que ha sido intenso todo lo que nos has contado. Creo que tendremos que hacer una ojeada a todo este tema porque son temas muy interesantes y muy necesarios. Pues pasamos si os parece, las preguntas las hacemos al final y pasamos a la siguiente ponente, que es la señora Meritxell Borràs i Soler, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Meritxell es licenciada en farmacia y máster en gestión empresarial por la Universidad de Barcelona y diplomada en liderazgo por IES, y con las competencias profesionales adquiridas como coordinadora de políticas de personal, institucionales y de comunicación en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. También ha sido consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y consejera también de Gobernación y Relaciones Institucionales, diputada en el Parlamento de Cataluña y concejala del Ayuntamiento de Hospitalet y Product Manager en los laboratorios farmacéuticos, y colabora en varios ensayos clínicos. Pues tienes la palabra, Meritxell. Muchas gracias. Hola, buenos días, y en primer lugar agradecer la invitación. La verdad es que lo que hemos planteado es poder compartir algunas reflexiones que hemos hecho en el sí de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ¿no? Y como elemento previo, pues en la línea de estas reflexiones, compartir lo que sucedió la semana pasada. Alphabet, la empresa que conocéis, la empresa matriz de Google, perdió en bolsa 100.000 millones de dólares. Esto fue tras un error de su sistema de inteligencia artificial, inteligencia artificial, sabéis que era el BART, alternativa al ChatGPT.
¿Cuál fue el error? El error podía parecer, pues, era una respuesta errónea cuando se le preguntó qué descubrimientos le podía contar a mi hijo de 9 años realizados por el telescopio James Webb. La respuesta de Bart no fue correcta y eso, pues, tuvo esas consecuencias que os comentaba. Podemos considerar que es una anécdota, aunque ha tenido repercusiones financieras importantes, pero nos lleva a la constatación de un hecho relevante, ¿no? Y es que la inteligencia artificial se está incorporando de forma clarísima en todos los ámbitos, también en el ámbito sanitario de una forma importante, y que además, si hablamos del ámbito sanitario y la inteligencia artificial, esto adquiere una dimensión más profunda. Más profunda porque los errores posibles de la inteligencia artificial afectan a un derecho fundamental como es, por un lado, la vida y, por otro lado, la protección de la salud. Al mismo tiempo, lógicamente, podemos utilizar, como saben ustedes, la inteligencia artificial, y antes ahí se ha comentado, se utilizará en dos ámbitos en el ámbito de salud: la investigación y lo que son la atención a las personas. Los límites en uno y otro campo, lógicamente, son modulables. Hablar de estos límites nos conecta con dos aspectos importantes y a considerar: la ética y el derecho. La ética en medicina lo tenéis muy claro, lo habéis jurado, el juramento hipocrático, no me voy a extender en ello, pero también en la ética en el ámbito de la investigación, pues se han hecho diversos escritos sobre responsabilidad moral de diversos científicos, lógicamente. En los ámbitos de la investigación y la medicina es ampliamente aceptado que en la argumentación y la toma de decisiones nadie puede eludir, ni por un lado, la ignorancia y tampoco el error. Al mismo tiempo, las decisiones, como sabéis bien, tienen que dar, pues, respuesta a la responsabilidad, a la deliberación clínica y al diálogo. Y como primera aproximación, la introducción de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario no puede desconocer la vertiente ética de la actuación médica e investigadora. Y evidentemente tampoco puede hacerse al margen de la norma. Cuestión distinta, y que simplemente solo voy a apuntar, es hasta qué punto los sistemas de inteligencia artificial podrán o pueden incorporar consideraciones de tipo ético en sus algoritmos de resolución de problemas. O dicho de otra manera, ¿cuáles han de ser los límites de la inteligencia artificial en su función de coadyuvar en la investigación y asistencia médica? Sin entrar a resolver estas cuestiones, lógicamente, creo que un sistema de inteligencia artificial que no cumpla, trate o evalúe los aspectos anteriormente referidos no solo sería éticamente reprobable, sino que también merecería una reprobación jurídica. En estas jornadas, que se efectúan en un momento muy oportuno por el momento que vivimos, porque se está trabajando en lo que es la estructura, la arquitectura jurídica que permitirá la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de salud, permitirá reflexionar sobre temas como es el respeto a la ética de la profesión médica o el respeto también a los derechos fundamentales de los pacientes. Y como derecho fundamental, al margen del derecho de la vida que antes citaba y el de la protección de la salud, el derecho de la protección de datos personales es, sin lugar a dudas, pues muy relevante. Sin perjuicio de que el tratamiento de los datos de salud tienen una singularidad específica en el marco de la normativa y protección de datos, la implementación de sistemas de inteligencia artificial y la utilización masiva de datos para configurarlos genera riesgos, como saben ustedes, evidentes, desde el punto de vista de la protección de datos personales y, por lo tanto, las autoridades de protección de datos tenemos un papel fundamental a desempeñar. Así lo hemos entendido desde la Autoridad Catalana de Protección de Datos y en nuestro plan estratégico que nos hemos planteado a 5 años, ahora os lo comentaré,
pues hemos tenido muy claro que las tecnologías y su evolución tenemos que introducirlas de una forma muy clara en este plan estratégico. Vaya por delante que no se trata de poner palos a las ruedas, como aquí se decía, sino al contrario, de mirar, de colaborar, de ayudar en encauzar la actuación que todos los agentes intervinientes tienen que hacer. Obviamente estamos a la espera de la clarificación en el marco normativo con la propuesta de perdón, del reglamento de inteligencia artificial, a la que hay que añadir la propuesta de reglamento para la creación del espacio europeo de datos sanitarios, que señala entre sus objetivos pues, el de aprovechar el valor del intercambio, el uso y la reutilización de los datos sanitarios. Sin embargo, una primera aproximación sería evaluar si la singularidad del ámbito sanitario se encuentra suficientemente cubierta o si, por el contrario, como se está ponderando, hace falta una mayor singularización de la normativa de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Todos partimos de la premisa que el objetivo es proteger a la persona y a la sociedad y que la incorporación en el sector sanitario de la inteligencia artificial, como es necesario hacerlo teniendo en cuenta pues, los análisis de riesgos para los derechos y las libertades, para la protección de datos desde el diseño y aportan en ese sentido, cuando tenemos en cuenta todo esto, importantes mejoras en la gobernanza de los datos sanitarios y en la aplicación práctica. Desde nuestro punto de vista, tenemos por delante grandes retos, y subrayo lo de grandes retos, en los que hay que conjugar avances de la ciencia y de la medicina y la protección de los derechos. Y aquí hay un papel pues, relevante para las autoridades, un papel que tiene que ser, como aquí se ha citado, de acompañamiento, de pedagogía, también, lógicamente, de control y de supervisión de las actuaciones intrusivas que afectan a las personas y que incluye, lógicamente, la protección de aquellos colectivos más vulnerables. Y en estos retos mencionados nos interpelan a todos, a las autoridades, lógicamente, pero también a todos ustedes, los involucrados en el sector sanitario, que tienen, como saben, un papel importante. Solo para poner algunos ejemplos, todos ustedes toman decisiones, algunos de ustedes en nivel estratégico, los que son directivos, los gerentes, otros en el ámbito operativo, en las responsabilidades tecnológicas, y les corresponde determinar, y tendrán que hacerlo, qué tecnología se va a utilizar y con qué objetivo. Y en esta decisión, ustedes tendrán que decir qué tecnología, qué proveedores son los que les dan están mejor posicionadas respecto a dos ámbitos seguros. Una, aquella que permita una mejor atención al paciente. Y otra, por otro lado, es que qué proveedor y qué tecnología suponga el menor riesgo para los derechos de las personas. Desde el punto de vista de protección de datos, corresponde al responsable y encargado, como saben, del tratamiento elegir los servicios y proveedores que garanticen el mejor cumplimiento con la normativa. Por lo tanto, aquellos que hayan incorporado en el diseño y desarrollo de su solución la protección de datos desde el diseño y por defecto y hayan realizado análisis de riesgos para los derechos y libertades e incluso hayan llevado a cabo una evaluación de impacto sobre la protección de datos de sus productos y servicios, pues tendrán más fácilmente la clave. En el ámbito de los investigadores, desarrollan una parte importante de sus labores en base a la información de las personas. Y es importante, y lo saben bien, muy bien, que integren en los proyectos la minimización de datos, valorar, pues, en ese sentido, todos los elementos necesarios. Y entro muy brevemente a exponer 4 temas de este plan estratégico que desde la autoridad catalana nos hemos planteado. En primer lugar, el refuerzo a la visión del soporte y acompañamiento por parte de la autoridad para aquellos que tratan datos personales.
También creemos que es muy importante, y en ese sentido hemos hecho un avance que les voy a anunciar, el hecho de que podamos ayudar también a las tecnológicas, aquellos desenvolupadores de programas que tengan en cuenta precisamente la protección de datos desde el diseño y desde el origen, ¿no? Y en ese sentido, este mes de febrero, a final de febrero, en el CIDE, el Mobile World Congress en Barcelona, vamos a presentar una guía precisamente para desenvolupadores para facilitar la integración de todo el tema de la protección de datos en sus labores. En definitiva, la coyuntura en la que nos encontramos nos exige a todos participar activamente en el desarrollo de las soluciones que mejoran la vida de las personas, sin duda, salvaguardando los derechos reconocidos y no siendo cautivos de la propia tecnología o de aquellos que la gobiernan. Gracias. Muchas gracias, Meritxell. Pues damos paso a la siguiente responsable, de la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, la señora Margarita Uría Echevarría. Margarita es licenciada en Derecho, ha sido directora de lo contencioso en el Gobierno vasco, diputada en el Congreso de los Diputados en 3 legislaturas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, un mandato, y desde 2016 dirige a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Pues Margarita, cuando quieras. Muchas gracias, muy buenos días, que hoy es constatación del precioso día mallorquín que nos acoge. Entiendo yo que en este acto, entiendo seguramente mal, pero así lo voy a hacer, que me corresponde el traer el saludo de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, cumpliendo con el deber de cortesía y también con el afecto que me une con la 6, que al celebrar sus 20º jornadas vuelve otra vez a ser un estupendo lugar de encuentro para todos los profesionales con interés en los temas de salud, y que además ha vuelto a elegir en esta ocasión con enorme acierto el tema objeto de estas jornadas: impacto y riesgos de la inteligencia artificial en salud. Viendo respecto de qué aspectos podía centrar yo una intervención, que insisto, la interpreto como saludo, me pareció que todos y cada uno de ellos estaban planteados ya en las mesas y en las sesiones que se prevén, en las que iba a estar gente mucho más experta y docta en cada una de las cuestiones. Si hablar de ciberseguridad en esta materia es fundamental, el espacio europeo y nacional de datos de salud estando en tramitación y pronto a ser una realidad el Reglamento Europeo de Datos de Salud, o la cuestión de impacto y riesgo de la investigación y de la inteligencia artificial en la investigación sanitaria, referido a en relación con la disposición adicional 17ª y sus desarrollos, a las que ya se ha referido la directora de la Agencia Española, o también cuanto hace referencia a la inteligencia artificial vaya a venir luego en mérito o deba ser trasladado a la atención sanitaria concreta. Confío en el contenido del programa para tratar exhaustivamente y con mayor altura los asuntos de que se trata. Sí quiero insistir en una cuestión que para mí es muy apreciada, quiero pensar que también para las demás autoridades y para la que yo en este momento dirijo y presido. En el último Consejo Consultivo celebrado de la Agencia Española valoramos los premios que se presentaban en los distintos apartados a los que se opta cada año, y en este año me ha parecido especialmente interesante uno que era en el apartado doctrinal referido y que se titulaba Sistemas de Inteligencia Artificial en la Asistencia Sanitaria, e insistía en lo que me preocupa: cómo garantizar la supervisión humana desde la normativa de protección de datos. Su autor es un profesor de la Universidad del País Vasco, Guillermo Lazcón Moratinos, y es parte de lo que luego será su tesis doctoral. Concluye él, y por tanto lo hago con sus palabras, no con las mías, que la implicación, me pondré las gafas, de sistemas de inteligencia artificial en la asistencia sanitaria podría ser un factor determinante en la mejora de la salud y el bienestar general de la población mundial. No obstante, este momento incipiente de su implantación es crucial para abordar las cuestiones relativas a su seguridad y a su buen funcionamiento. A su vez, las distintas iniciativas reguladoras de la inteligencia artificial han puesto de manifiesto que es indispensable garantizar la supervisión humana durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial,
para prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pone de manifiesto el joven profesor el papel central que el Reglamento General de Protección de Datos debe ocupar en este contexto, la prohibición de la toma de decisiones basada únicamente en los tratamientos automatizados que exige al responsable del tratamiento la introducción de una intervención humana significativa del personal clínico y no meramente formal en el proceso decisorio previo a la producción de los efectos jurídicos o significativos que, no olvidamos, se trasladan al interesado o paciente. Eso lo dice él y esa es la inquietud que me guía a mí en esta cuestión. Concluyo con unas palabras que se dice en la propia introducción a estas jornadas que hace quien hoy nos da cobijo las 6, que dice que el intento de las jornadas es compartir experiencias, inquietudes y soluciones, aprender entre todos, quiero pensar yo, y tal es el alcance con el que, o el interés con el que hemos venido los miembros de la Autoridad Vasca de Protección de Datos que estamos hoy aquí y que participarán en alguna de las mesas. Yo, sin más, les doy las gracias a todos. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues ya vamos a dar paso al último ponente de hoy, que es el señor Jesús Jiménez López, perdón, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Jesús es licenciado en Derecho, es funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía desde 1995. Desde este año hasta el año 2004 ha desempeñado el cargo de jefe de asesoría jurídica de distintas consejerías, como las de Cultura y Obras Públicas y Urbanismos. En 2004 pasó a desempeñar el cargo de director de asesoría jurídica y secretario del Consejo Rector de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. En la actualidad, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Desde agosto del 2012 a febrero de 2021 ha desempeñado el cargo de jefe de gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. En este mismo periodo ha sido vocal del Consejo Consultivo de Andalucía, superior órgano de consulta de la comunidad autónoma. En su carrera profesional ha desempeñado cargos de secretario de máximos órganos de dirección de entidades públicas y privadas del sector público andaluz y ha participado como vocal en consejos rectores y consejos de administración de entidades de derecho público y derecho privado del sector público andaluz y estatal. También ha participado en multitud de actividades formativas mediante impartición de cursos y conferencias en el ámbito de la administración electrónica, contratación administrativa, urbanismo, expropiación, empresas públicas, protección de patrimonio histórico, marco competencial de la comunidad autónoma y grandes obras públicas. Del mismo modo, ha colaborado en diversas publicaciones en estas materias desde marzo de 2021. Ejerce la dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Vale, pues le damos la palabra. Muchas gracias. Sí, brevemente, gracias por la palabra, yo no me acordaba de todo eso, ¿no? Bien, gracias a SEIS por permitir participar al Consejo de Transparencia y Protección de Datos y sobre todo porque en estos sitios se viene a aprender, muy brevemente, ideas básicas que intentaré desarrollar en un minuto cada una, unos más grandes que otros, ¿no? Primero decir que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, es decir, somos autoridad de control en protección de datos, pero también autoridad de control en materia de transparencia. Y como autoridad de control, nuestro ámbito de actuación se refiere al sector público, en el que está incluido el Sistema Andaluz de Salud y está incluido el Sistema Universitario de Andalucía, con toda su actividad investigadora. A partir de ahí, pues esta intervención o estas ideas o estas inquietudes o estas propuestas se van a basar fundamentalmente en transparencia en un amplio sentido. En primer lugar, transparencia asociada a la información pública como instrumento para la rendición de cuentas, para ser responsables a la actividad pública que se desarrolla. También transparencia que se pueda sentar en una política adecuada de datos abiertos, como saben, más allá de los espacios de datos, incluido el sanitario, sirve a desarrollar un activo económico, también a la rendición de cuentas, obviamente, y por último, también a generar conocimiento en la actividad investigadora. Y por otro lado, en tercer lugar, hablamos de la transparencia, que es un principio de tratamiento de protección de datos. Sabéis que la transparencia es un instrumento al servicio del derecho de información del interesado en materia de protección de datos personales y también se acerca mucho
a la garantía de la intervención humana significativa en las decisiones automatizadas. Frente a decisiones automatizadas, como bien ha señalado la directora de la Agencia Vasca. Para que exista esa intervención humana significativa es necesario que quien interviene conozca, entienda, se le haya explicado exactamente cuál ha sido precisamente el proceso seguido en este ámbito. Y a partir de ahí nos movemos en el objeto de la jornada, que es la inteligencia artificial. En primer lugar, hablamos de un concepto muy amplio, en constante movimiento, le llaman blanco móvil. Es complejo, una terminología compleja para médicos, para juristas, menos para informáticos, matemáticos y científicos, pero no deja de ser complejo. Es una herramienta, un sistema de inteligencia artificial, hace predicciones, recomienda, clasifica, que en el ámbito sanitario se transforma en diagnósticos, previsión de desarrollo de enfermedades, tratamientos, pronósticos, uso también en investigación y sobre todo también en el diseño de políticas públicas. Esa tecnología se aplica sobre datos, las historias clínicas, espacio de datos sanitarios, la base poblacional de salud, si consultamos, es fuente de información a la hora de y tratada políticas públicas y se puede consultar y exigir responsabilidad en caso de cumplimiento. ¿Por qué ahora mismo es necesario hablar de transparencia? Porque claramente en materia de tecnología se aprecia una cierta opacidad, un desconocimiento por amplio sector de la población, pero también por amplio sector de los operadores que la están utilizando. Esa opacidad o esa falta de transparencia a veces es institucional, es exigida para proteger un interés público, la propia salud, la protección de los datos personales, otros intereses comerciales, secreto profesional, etcétera. A veces también se basa sencillamente en el desconocimiento de la tecnología y eso de los operadores. Eso nos lleva a exigir o solicitar formación en tecnología, en los profesionales que utilizan estas herramientas, médicos, obviamente, juristas, delegados de protección de datos, y también la conformación de equipos multidisciplinares, donde tenga un especial protagonismo, en este caso, el delegado de protección de datos y las áreas legales. Y después también tenemos la opacidad intrínseca, es decir, hay algoritmos, hay sistemas de inteligencia artificial con un gran problema de explicación o de explicabilidad sobre la decisión o la propuesta o la clasificación realizada. En ese caso, en primer lugar, casi se le podía solicitar a los científicos que desarrollasen tecnología para explicar las propuestas, y también quizás deberíamos tener una reflexión de cuándo excluir o imposibilitar o negar la utilización de estos sistemas si no son explicables, ¿de acuerdo? Que ahora mismo quizás es lo que también está sobre la mesa. Si no es posible, quizás no debamos utilizarlo. ¿Por qué? Porque realmente la falta de transparencia en este uso de herramientas tiene consecuencias. En primer lugar, no se pueden revisar, no se pueden controlar. Si lo llevamos a políticas públicas, ¿quién se hace responsable de una decisión política sentada en datos cuando no puede explicar exactamente la correlación que ese dato ha dado a la hora de establecer o poner un hospital en un área determinada? Pero también genera una gran inseguridad jurídica. Yo he padecido el derecho en pie de guerra y sé lo que significa un médico, un responsable sanitario enfrentarse a un procedimiento judicial en el que se le exige responsabilidad, muchas veces civiles, pero la mayoría de las veces penales. Entonces, si llevamos, obviamente la defensa a la que siempre nos agarramos como letrados es al cumplimiento de los protocolos, al ex artis, a seguir lo indicado, ¿no? Por así decirlo. Esa es su gran defensa. ¿Qué ocurre cuando hay una propuesta de un sistema de inteligencia artificial que no puede explicar? Tiene que intervenir porque es una garantía del sistema, la intervención humana, pero si no sabe por qué se opone al tratamiento propuesto o al diagnóstico, no sabe por qué lo sigue, es complaciente con la solución que le da la inteligencia artificial, ciertamente no sé cómo apreciaría un tribunal el cumplimiento de la diligencia profesional de vida, por ejemplo, ¿no? Por tanto, se genera un espacio de inseguridad jurídica. También creo que hay soluciones, obviamente.
se puede hacer el algoritmo, la inteligencia artificial mucho más transparente. En primer lugar, la transparencia pura, es decir, publicidad activa, obligación de publicidad activa. En segundo lugar, facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, o imponer obligaciones específicas de publicidad, tal y como se hace ya, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en relación a los algoritmos, o en el Estatuto de los Trabajadores respecto a algoritmos que se aplica a la relación laboral. Imponer obligaciones específicas de publicidad. Hay que decir que no olvidemos que el sistema de salud es público y está sujeto a obligaciones de publicidad activas ya. En segundo lugar, una garantía de la protección de datos personales es la anonimización. Eso facilita la publicidad y la transparencia de los algoritmos. Y en tercer lugar, no olvidemos que la administración pública, también la sanitaria, está sujeta al principio de legalidad. Por tanto, tiene que poder explicar todo lo que hace. También se garantizaría la publicidad con las obligaciones de información inherentes a la normativa de protección de datos, el ejercicio de derecho de acceso, el derecho a acceder a la lógica de los algoritmos en el caso de decisiones automatizadas, por ejemplo. También mediante la creación de registros públicos específicos, que es la solución que establece la propuesta de reglamento de inteligencia artificial cuando son sistemas de alto riesgo, como creo que serían la mayoría de los sistemas, los dispositivos médicos que incorporasen sistemas de información artificial. Y por otro lado, mediante el control de la decisión concreta propuesta por la máquina, por así decirlo, por el sistema, lo cual exige explicabilidad. Esta transparencia no puede ser cualquiera, tiene que ser muy clara, tiene que ser estructurada, precisa, actualizada, relevante, comprensible, tanto por la ciudadanía, pero también por los profesionales que lo utilizan. ¿Y cuál sería su contenido? Pues siendo sistema público, en primer lugar, quizá debería ser pública la decisión de utilización del sistema. Es decir, ¿quién decide que un determinado servicio se va a prestar con apoyo con un sistema de inteligencia artificial? ¿En qué fechas? ¿Qué órgano es el competente? O sea, que no puede ser una decisión exclusivamente tecnológica de un servicio de informática, sino que tiene que ser una decisión que se adopte por la autoridad competente. Propósito de uso, funcionalidad en concreto en el proceso de decisión, la organización del proyecto, todos los datos del proyecto, quién diseña, quién desarrolla, quién lo valida, quién lo audita, quién lo certifica. Todo eso debe ser público y transparente. Personas afectadas. Eso nos lleva inmediatamente a la evaluación de riesgos y a la evaluación de impacto en la protección de datos. Mecanismo de rendición de cuentas y transparencia. De que ese sistema, cómo se explica a la ciudadanía, cómo se hace público. Los datos de configuración y aprendizaje, es decir, qué datos se ha utilizado, si se ha utilizado un espacio de datos sanitario, no sanitario, datos públicos, el algoritmo de aprendizaje que se ha utilizado en concreto, descripción del diseño y funcionamiento, es decir, la relación entre los datos de entrada y el resultado de salida. Un minuto, Jesús. Sí, la asistencia de alcance y la supervisión humana. Las condiciones de explicabilidad, precisamente para garantizar la seguridad jurídica de esa intervención humana, y la documentación asociada al proyecto. Estamos hablando, obviamente, de todos los documentos que acreditan que el sistema ha sido auditado, certificado, etcétera, también en este caso como dispositivo médico. Obviamente esta transparencia no es a toda costa, no es absoluta, porque siempre está sujeto a una ponderación, entre otras cosas, protección de datos personales, garantía, efectivamente, de políticas públicas, sobre todo en materia de salud. Y poco más. Muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Pasamos al turno de preguntas de los asistentes, tanto los que estáis aquí como los que os estáis conectando de manera online. Así que si hay preguntas al respecto, pues os damos la palabra. Nadie se anima. Bueno, yo sí que os quería hacer una pregunta. Habéis hablado sobre lo del trabajo que se está haciendo en el Reglamento Europeo, ¿no?, para el diseño de los espacios de datos. Entonces, no sé si podríais avanzarnos un poco, ¿no?, porque entiendo que debe ser un tema complejo para que podáis hacer un reglamento para todos los Estados miembros, con todas las peculiaridades que hay en cada país. Si nos podéis adelantar un poco, no sé, qué retos más importantes o
o qué barreras estáis encontrando a la hora de poder llegar a desarrollar ese reglamento? Bueno, por lo que yo conozco, uno de los retos más importantes es la delimitación de las responsabilidades y de las diferentes figuras de quién es el responsable, quién es el encargado, y vencer esa reticencia, ¿no? Esa cultura organizativa de mis datos son míos y se quedan en mi organización. Porque es verdad que precisamente eso es el impedimento muchas veces que hay cuando se quieren desarrollar o proyectos de investigación o se quieren introducir nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios, ¿no? Que siempre cuando vas a hablar con los responsables de los sistemas informáticos o siempre ponen un poco, siempre es como ese miedo, ¿no? Esa excusa de no porque estos son datos privados, no porque esto no se puede, no porque esto necesita seguridad. Sí. Pero tenemos un ejemplo a nivel general en el ámbito de intercambio de información, que es la plataforma de intermediación de la AGE, cambio de bases de datos con las comunidades autónomas y también, en su caso, con corporaciones locales. Muchas veces lo más fácil para un responsable es decir, no, esto no se puede hacer por protección de datos y me quito el problema. Pero ahí sí que, precisamente para avalar ese intercambio de datos, la agencia avaló ese intercambio de información siempre y cuando la administración pública estuviera pidiendo esos datos para el ejercicio de funciones donde tiene competencia habilitada legalmente. Es decir, desde el punto de vista de protección de datos se puede, cumpliendo con las garantías. Bueno, quizás falta a veces como más información al respecto, ¿no? Para que la gente no tenga ese miedo, ¿no? Y siempre ponga la barrera del no, no es posible, ¿no? Y limitaciones, porque al final yo creo que el avance de la tecnología es inminente y es necesario que busquemos los caminos que faciliten, ¿no? Esa posible incorporación, pero de manera segura para los pacientes, para todas las personas y para los responsables de los centros sanitarios. No sé si alguien más quiere añadir algo a este tema de los que estáis en la mesa. Como dice la directora, yo creo que los espacios de datos se trata de generar un espacio de confort, donde todos los afectados estén a gusto, estén los interesados con protección de datos, estén también los usuarios finales, estén los titulares de los datos, roles adecuados, donde un marco de gobernanza, donde todo el mundo esté confortable, ¿no? Vale, no sé si hay alguien más que quiera. Vale, ahí arriba una pregunta. Sí, soy Juan Carlos Sánchez de IBM. Dos preguntas. Una para Mar. En las guías que has comentado que vais a generar, me pregunto si estabais considerando el uso de herramientas de cálculo de riesgo de reidentificación de pacientes que dan un valor del riesgo como elemento para que los comités éticos puedan tener una evidencia objetiva para poder tomar decisiones sobre si permiten o no dar acceso a un fichero de datos o hay que limpiarlo más, hay que quitar más variables. Esta es una pregunta para ti. Y la otra pregunta para el delegado de Andalucía, no me acuerdo el nombre, Jesús, creo que es ¿hasta qué punto el reglamento de productos sanitarios y sus requerimientos lo estáis considerando en las guías? Porque has comentado todo el tema de la explicabilidad. No sé, hay más elementos del reglamento que aplican o podrían aplicar a los algoritmos. Entonces, no sé si lo estáis viendo así también. Están las dos preguntas. Si de repente no sé de memoria si se está identificando o no, le preguntaré al responsable de la División de Innovación Tecnológica. Me imagino que te refieres en cuanto a investigación en datos de salud con pseudonimización, y ahí la agencia sí que ha dado ya criterios para garantizar una pseudonimización segura. Pero específicamente sobre este tema me aseguraré de que hay alguna pauta que remitamos a las guías donde damos los criterios generales. Sí, en relación a los dispositivos sanitarios, productos sanitarios, obviamente entiendo, no soy especialista en productos sanitarios, pero el software, inteligencia artificial se puede considerar como tal. Y lo que sí ofrece el reglamento, obviamente, toda la documentación asociada a estos dispositivos que se consideran obviamente de riesgo, sirve, creo que está al servicio de la transparencia y debería estar. Otra cosa es la que se haga la ponderación adecuada, teniendo en cuenta que existen derechos que deben ser amparados de empresas, desarrolladores, etc. Se lo digo porque hay una normativa de obligado cumplimiento, creo, y que los algoritmos de inteligencia artificial son considerados dispositivos
y aplica todo el tema que has comentado, o sea, la explicabilidad, el control de precisión bajo los parámetros para los que ha sido aprobado, porque obviamente hay que pasar un proceso de aprobación ante la agencia del medicamento, y todo eso está regulado y bueno, pues creo que si nos focalizamos todos en cumplir el reglamento, probablemente muchos de los elementos de inseguridad, etcétera, que estamos hablando aquí, porque al fin de cuentas esto es como un medicamento parecido, nos ayudará a seguir esas normas. Yo es lo que opino. Vamos. No, y estoy de acuerdo. Precisamente el autor que ha citado a la directora de la Agencia Vasca pone en paralelo la explicabilidad asociada al artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos con las condiciones exigidas a la inteligencia artificial como dispositivo médico. Y efectivamente, tanto en el Reglamento de Inteligencia Artificial como en el Reglamento de Dispositivo Médico, la propuesta de inteligencia artificial parte de la base de que hablamos de alto riesgo, por el impacto que puede tener en la salud. ¿En qué medida garantiza el Reglamento de Dispositivos Médicos cuando se exige o existe una decisión humana significativa? Es decir, ¿qué consecuencias tiene los parámetros de esa intervención? Pues igual, no sé si me acabo de explicar. No es lo mismo una actividad robótica, por así decirlo, que un momento en que se dice, tú puedes decir que no. Tú puedes decir que no. ¿Cumple los parámetros del artículo 22? Pues me gustaría profundizar en eso, pero yo creo que es la pregunta, ¿no? Sí, es la pregunta. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo tengo una última pregunta. Habéis hablado también de los comités de ética. La participación de los delegados de protección de datos es algo relativamente reciente, no hace muchos años. Entonces, así, bueno, de manera no muy extensa tampoco, ¿qué rol pensáis que tienen que tener ellos en ese funcionamiento de esos comités? Lo incluíamos ya en la conveniencia que participaran en la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica. El rol tan sencillo de cualquier delegado de protección de datos, asesorar fundamentalmente al responsable del cumplimiento de la normativa, con soluciones prácticas. Vale. O sea, más de facilitador que a lo mejor de... En el asesoramiento a veces hay que dar una de cal y otra de arena. Lo ideal es facilitar, pero a veces hay que ponerse serio y decir, de este límite no se puede pasar. Como dice el abogado del Estado jefe en la agencia, depende. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues acabamos esta mesa y ahora pasamos a la pausa del café, que bueno, volvemos a las 11:30 a la siguiente mesa del foro. Muchas gracias a todos.